Muy buenos días y bienvenidos a Conexión Jubilados. ¿Cómo amanecieron hoy? Ya están ahí con el matecito, ¿no? Relajados, descansando, es muy tempranito todavía, pero nosotros los acompañamos como todos los domingos a la mañana. Nuestro programa de hoy está basado en la infancia y en particular en los juguetes de antaño. Yo ya preparé acá, algunos míos. No son muy de antaño. Mira, Frida, si se lo dejo a Frida, casi que son de Frida más que míos ya a esta altura. Pero bueno, la dejamos un ratito que juegue. Vamos a hablar de la infancia, a ver cómo nos vinculamos con esa etapa tan importante de nuestras vidas, cómo superamos la melancolía que nos generó en algún punto y qué pasó con esos juguetes que dejamos un poco arrumbados. Pero primero jugamos con la mente solamente. Vamos a ver el próximo juego, a ver qué se esconde detrás de estos emoticones. A ver si lo descubren antes de que termine Conexión Jubilados. Vamos a hacer un breve repaso de lo que será el aumento para los jubilados en el mes de diciembre, porque hubo muchas dudas con respecto a cuánto va a quedar el piso del haber mínimo, en cuánto se va a modificar, porque inclusive van a cobrar, por supuesto, el aguinaldo, el segundo aguinaldo del año en el mes de diciembre. Así que el aumento del 5% para todos los jubilados y los pensionados generó que el haber mínimo de 18.128 pesos pasara a 19.035 pesos. Y estamos hablando de que este aumento con el medio aguinaldo llegaría a un promedio de 28.500 pesos. El acumulado del año, entonces, para los aumentos por decreto que se recibieron, porque recuerdan que la ley previsional está congelada desde diciembre de 2019, el acumulado llega anual al 35%. Vamos a ver algunas placas para hacer un punteo, un breve detalle de los números que estoy hablando. Entonces, si el aumento de diciembre es del 5% y el haber mínimo queda en 19.035 pesos con un acumulado de 35.3%, las pensiones no contributivas van a quedar en 13.323 pesos, la asignación universal por hijo en 3.717 y la pensión universal al adulto mayor en 15.228 pesos. Y si hacemos una breve comparación con la ley que está congelada, el aumento hubiese sido del 42% en relación al 35.3% anual que están recibiendo actualmente. El aumento de diciembre con la ley congelada hubiera sido de 4.48% y con la actual, con el que van a cobrar, es del 5%. La diferencia en total hubieran sido 980 pesos a favor de los jubilados. Y ahora sí vamos a hablar de lo que les mencioné al comienzo del programa, de esa etapa tan importante de nuestras vidas como es la infancia. Algunos dicen que nos marca para bien o nos marca para mal, de acuerdo a las experiencias que cada uno de nosotros tuvimos. Pero ¿será realmente así? Para develar ese misterio y entender un poquitito más, a ver si se puede revertir lo malo y transformarlo en algo positivo, en algo que superemos y no dejemos atrás, pero que sí logremos entender. Hablamos con el doctor en psicología Bernardo Estamateas. Qué difícil es no recordar la infancia con un dejo de melancolía en un punto. ¿Y cómo salimos de ese lugar, de la melancolía y por momentos quizás de la tristeza, si tuvimos un episodio complejo? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la infancia es influyente, pero no determinante. Nos pueden haber pasado muchísimas cosas durísimas, pero es falso ese concepto de que el chico es un cemento fresco y la marca que tenga lo va a llevar toda la vida. Nosotros somos seres resilientes, tenemos un don maravilloso que es la libertad. Ahora, yo tengo un pasado doloroso. Básicamente tengo 3 caminos. El primero sería fotocopiarlo. Repito lo que me pasó. Me pegaban, pego. No me quisieron, yo no quiero a nadie.
El segundo camino sería hacer lo contrario. Mi papá era tacaño, yo soy derrochador. Mi mamá hablaba por los codos, yo me callo. Sin embargo, al hacer lo contrario, sigo teniendo el mismo resultado. Si mi papá era tacaño, no conectaba con el placer, yo soy derrochador, tampoco conecto con el placer. ¿Cuál sería el tercer camino? Construir nuestra propia historia. Todos nosotros tenemos el don de la libertad para elegir construir una nueva historia. Ahora, ¿cómo sano esos recuerdos hacia atrás? Haciendo activo con alguien lo que me hubiese gustado que alguien haga conmigo. Por ejemplo, a mí mi mamá nunca me motivó para estudiar. Motiva vos. Motiva a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos. A mí nunca me abrazaron, nunca me dijeron que me querían. Decíselo vos a alguien. Reparalo para adelante. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Cada vez que yo hago activo en alguien lo que viví pasivamente o lo que me hubiese gustado recibir, yo estoy sanando un pedacito de mi historia. Muchas personas hacen borrón y cuenta nueva, tratan de olvidar ese pasado doloroso. Esto tampoco es muy sano. Bueno, no tenemos que olvidar. Primero no podemos olvidar. Si lo podemos guardar o esconder debajo de la alfombra. Nos estamos mintiendo en realidad. Exactamente, lo ponemos en el sótano bajo llave y uno dice, bueno, ya está, di vuelta a la página, ya perdoné a otra cosa. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es reparar. Nos curamos hablando, hablar de nuestra historia dolorosa, no esconderla, decirla, narrarla. Decimos los psicólogos, elaborar. ¿Qué quiere decir eso? Poner, historizarla, hacerla una historia, contarla, gastarla, expresarla. Nos curamos hablando y nos curamos estando juntos. Y esa elaboración de nuestra historia, es importante entender que no somos solo esa historia. Si yo te pregunto a vos, ¿vos cómo sos? Me vas a decir, bueno, yo soy una chica estudiosa, trabajadora, etc. Vos te armaste una historia. Es correcta esa historia, pero no es la única. Hay miles de historias. De pronto vos me decís, mira, ¿sabés qué? Yo la otra vez con mi mascota, ¿cómo quiero a mi mascota? Decime, ¿qué otras personas o animalitos has cuidado en tu vida? Bueno, a mí me gusta, yo soy muy amiga, cuido a mis mascotas, y ahí tenemos la historia de cuidadora. Es decir, que tenemos muchas historias, no nos anclemos solamente en una que armamos. Me quedo con una frase que recién dijiste que es, nos curamos hablando. Y la verdad es que muy pocas veces escuchamos detenidamente a los adultos mayores cuando ellos hablan de su infancia. Vemos esa infancia tan lejana en esa persona que quizás tiene 80 años, que cortamos por ahí la conversación o no dejamos que la desarrolle por completo. Te lo pregunto porque en esta situación de aislamiento, en donde muchas veces la comunicación no es de persona a persona, sino es por Zoom y demás, qué importante es escuchar a ese adulto mayor si quiere contarnos porque en este encierro revivió algo que le pasó en su infancia. Tenemos un cartelito invisible que dice, haceme sentir valioso. Todos nosotros necesitamos la validación y escuchar al otro es, me estás interesando, me importa lo que me contás. Hay que sacar al adulto mayor, cuarta edad, quinta edad, 75, 85 años, del lugar pasivo. Che, tengo un problema, dame un consejo, ponerlos en el lugar de expertos y permitirles que su experiencia nos la cuenten. Mira, mi mamá tiene 90 años, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y me ha contado su historia de la guerra, no sé, miles de veces te diría, y cada vez que la cuenta, a ella le hace bien, a mí me hace bien, porque nosotros somos seres de historia y nos conectamos con los demás metiéndonos en su historia y permitiendo que nuestra historia también entre en el otro. Eso se llama intimidad, que es el valor más importante que tenemos los seres humanos. La capacidad de unirnos al otro porque somos seres amorosos y somos seres de historia. Y cuántas historias y anécdotas generan los abuelos en los nietos, ¿no? En esa primera infancia. Así es, la tarea de los abuelos básicamente son dos. El primero es transmitir la historia familiar. Entonces los abuelos agarran a los chicos. Convengamos que los abuelos de ahora no son como los abuelos de antes. Tienen mucha más actividad, ¿no? Menos tiempo, es verdad.
Hoy Pero los también abuelos... tienen otra compatibilidad con los chicos. Exactamente, hay mucha más cercanía en el sentido de que hoy los abuelos están en el gimnasio, viajan, están activos, la vida se extendió. Pero básicamente la tarea de los abuelos desde el punto de vista psicológico son dos. Primero, transmitir la historia familiar y el segundo es un modelo de vejez. Entonces, prohibido jubilarse de acá. Siempre activo, 70 años, 80 años, de acuerdo a las limitaciones del cuerpo, económicas, las que sean, pero siempre soñando, siempre teniendo metas. Si yo no tengo sueños, la muerte la voy a tener a 5 centímetros, pero si yo tengo sueños, la muerte la alejo. Porque nosotros, los seres humanos, somos seres de historia, pero también somos seres de proyectos. Es decir, que necesitamos la historia y necesitamos los sueños. Lo buscaron a Santi Jain, ¿no? En Tele9 o en @Santi Jain. Él tiene la sección que se llama Rescate del Embole, nos ayudó muchísimo en cuarentena, pero ahora ya, lejos de esa cuarentena absoluta, nos sigue ayudando igual y nos sigue divirtiendo. Muchos me están preguntando por el Instagram, por mail, por Facebook, datos de Santi, si tiene novia, cómo es Santi, qué le gusta. Yo no puedo dar datos personales de Santi Jain, se lo tienen que preguntar a él directamente en su Instagram. Pero ahora, ¿qué les parece si compartimos el último Rescate del Embole que habla exactamente de este mes, del mes de noviembre, del que se está yendo? Hoy vamos a recibir al mes de noviembre, porque no importa la cantidad de días que hayan pasado, este es el segmento más atemporal del mundo. Noviembre es una película dirigida por Achero Mañas. La obra acompaña al grupo de teatro Noviembre y su idea de llevar al teatro afuera de los escenarios, a la vida misma de las personas. En su libro Lo más tarde en noviembre, Hans Henrik Nosak nos cuenta la historia de una mujer burguesa que, aburrida de su matrimonio y su vida, se escapa con su amante. Pero después recapacita y vuelve, Artista inglés que admiro profundamente, de su álbum The Pursuit, editado en noviembre de 2009, Jamie Cullum, I'm All Over. ¿Y no les pasa a veces que abren un placar ahí perdido y encuentran un montón de juguetes y juegos de mesa? Algunos que tienen vigencia todavía y otros que quedaron olvidados en el tiempo y ya ni se acuerdan en qué momento los compraron ustedes o quizás los compraron sus padres o fueron para sus nietos pero quedaron ahí olvidados, ya no se juega más con eso. Bueno, no quisimos darle una explicación sencilla a todo este descubrimiento, quisimos investigar un poquitito más y por eso consultamos e hicimos esta entrevista con Claudia Freydenreich. Ella es profesora y doctora en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y por qué la buscamos a ella? Bueno, porque ella hizo varias investigaciones que tienen que ver con los juegos que tenían los chicos en el Buenos Aires de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No se pierdan esta entrevista que es hermosísima. Muchos de los juegos que juegan los chicos hoy tienen sus raíces hace muchos años. Los juegos que no pierden vigencia son los juegos de imitación. A principios del siglo XX los chicos solían recrear las andanzas de Juan Moreira, jugar a policías y ladrones, ¿no? En clara alusión a lo que veían en las funciones teatrales populares, en el circo o leían en los folletines. Un poco más adelante imitaban las persecuciones de vaqueros, indios y bandoleros, imitaban al zorro, Indiana Jones. Hoy los chicos y las chicas juegan a lo mismo, de a ratos, con o sin disfraz, juegan a ser el hombre araña, vuelan al infinito y más allá con Buzz Lightyear, o salvan el en pijama. Lo que cambia es aquello que se emula, pero no el placer de convertirse en el héroe favorito, por ejemplo. Bueno, el fútbol claramente, o las muñecas,
siguen siendo juegos que se practican en la infancia, pero el tatetí, saltar a la soga y al elástico, la mancha con sus 1000 variantes, las carreras, la escondida, el salto en rango, la rayuela, lobo está, son todos juegos que se registran desde hace más de 100 años en nuestro país y que, por ejemplo, mis hijos lo siguen jugando. Me vienen a la mente algunos juegos que tuve de chica y de adolescente y hoy de grandes también, como son las cartas, los dados o el Tutti Frutti, por ejemplo. Son esos juegos que siguieron dentro de la familia a pesar de que uno fue creciendo. Sí, y los juegos de mesa, digo, la industria del juguete ha proporcionado muchísimos juegos que siguen hasta el día de hoy, pero no siempre se jugó con juguetes comprados. A fines del siglo XIX los juguetes eran importados, venían fundamentalmente de Alemania y de Francia. Las muñecas tenían cabeza de porcelana, cuerpo de madera, eran articulados con un sistema muy complejo de elásticos que permitían mover las extremidades, pero estas eran piezas muy, muy costosas a las que podían acceder muy poquitos chicos. Y eso no significa que los chicos no jugasen. Todos los chicos juegan con o sin juguetes. Los chicos de menos recursos, y no necesariamente los chicos pobres, sino los chicos de familias trabajadoras o de clases medias, no tenían grandes cantidades de juguetes porque eran objetos de lujo, pero muchos de ellos eran fabricados por ellos mismos. Las muñecas y las pelotas de trapo, por ejemplo, pero también los revólveres, los cuchillos, los valeros hechos en madera, los barriletes hechos con caña y papel de seda, y a veces los objetos de la vida cotidiana se convertían en juguetes, y hoy mismo eso sucede. ¿Qué pasa con esos juegos que ni siquiera conocimos, que quizás jugaban nuestros abuelos o bisabuelos, que para ellos fue furor y que se fueron perdiendo, ¿no? Y que se fueron mutando, cambiando? ¿Recordás alguno que nos puedas mencionar, alguno muy particular? Hay varios. El hoyo y quema se jugaba en el suelo, en las calles, que todavía eran de tierra, haciendo hoyos en el piso, y cada participante arrojaban sus bolitas de vidrio, las famosas canicas que todavía siguen teniendo los chicos de hoy, tratando de embocarla en los hoyos o quedando muy cerquita porque eso habilitaba un segundo tiro. No sé, la gallina ciega, que se trataba de una ronda que giraba alrededor de un jugador con los ojos vendados, y digamos, frente a algún ruido, digamos, la imitación de un animal, por ejemplo, un maullido, la gallina ciega tenía que adivinar quién había emitido ese sonido. Si adivinaba, esa persona pasaba a su lugar. Esos son algunos de los juegos que hoy ya no sé si se juegan. ¿Cómo se une lo lúdico al aprendizaje? Bueno, a ver, el juego es una forma de ensayar la vida, y los adultos solemos intervenir, a veces demasiado, en el juego de los chicos, ¿no? Desde muy temprano, los maestros en las escuelas, pero también las revistas populares como Caras y Caretas, publicaban notas y lecturas en los libros de lectura, por ejemplo, de la escuela, en donde se enseñaba el bien jugar, ¿no? Y se enseñaban las reglas de urbanidad, digamos, se buscaba un juego adecuado, un juego civilizado, burgués, diríamos hoy. Se decía que no debía pelearse, que debía compartirse, que debía ser correcto esa forma de jugar. Y por oposición se señalaba lo que no correspondía, ¿no? Jugar en las calles, por ejemplo, no correspondía, cuando en realidad la mayor parte de los chicos jugaban en las calles. Claudia, ¿qué te hizo estudiar la historia del juguete, vincularlo con la actualidad, entender por qué hubo juguetes que perduraron, juegos que perduraron y otros que no? ¿Te unió una especie de, además de la necesidad del investigador por saber qué pasó, una especie de melancolía por algún juego en particular de tu infancia? No, tengo melancolía por el tiempo que los adultos no podemos dedicar a jugar, que digamos, en general es mucho menos que el que nos gustaría. Yo soy investigadora de la historia de la infancia, y necesariamente los juegos y los juguetes se representaron como algo que no podía eludir, de la misma manera que la escuela, pues digo, son instituciones que están muy anudadas a la noción de niñez, digamos, en las cuales no podemos entender qué es ser un niño, por lo menos en el siglo XIX y XX. Y ya estamos llegando al final del programa, nos falta un poquitito todavía, pero primero la resolución del juego. A ver, ¿qué refrán se escondía detrás de estos emoticones?
Que te vayas con tu música a otra parte. Esa es la respuesta a los dibujitos que estuvieron viendo varias veces aquí en Conexión Jubilados. Ese juego para agilizar un poco la mente. ¿Qué significa este refrán? Bueno, es un refrán de origen español que significa simplemente que cuando alguien es invitado a un lugar, la persona anfitriona le pida amablemente que se retire, que no es bienvenido. Y así entonces se le dice que te vayas con tu música a otra parte. Y queremos terminar este programa hablando del 10, del fallecimiento de Diego Armando Maradona, porque sin duda su muerte nos atravesó a todos y nos desencadenó diferentes sentimientos. Por eso queremos compartir este resumen con todos ustedes. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Yo digo que si muero, quiero nacer y quiero ser futbolista, y quiero ser Diego Armando Maradona. Mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos, la pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no sé con qué pagarle, la verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón.